Deuteronomio 31, 17, 18. Y se esconderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Dios bendiga, hermanos. Hoy estamos a 27 de enero del 2021 y quise hacer este video para compartirlo porque ya hace un par de meses tuve un sueño de parte del Señor Jesucristo. Este sueño fue cuando recién empezaba la pandemia en México. Y bueno, en ese tiempo mi tía había enfermado, una tía cercana de COVID, la cual después murió. Pero en ese entonces pues me metí en ayuno y en clamor por la vida de mi tía, y yo le pedía mucho al Señor que me mostrara qué es lo que va a venir, y he tenido varios sueños en ese entonces, en esa época, los cuales quiero compartir porque sé que son vigentes y sé que van a ocurrir prontamente. Este primer sueño del que quiero hablarles es, pues bueno, yo estaba en la casa que antes vivía. Era de 2 pisos y yo estaba en la parte de arriba junto con mi esposo en el sueño, y abajo en el primer piso yo veía cómo salía un león. Era enorme, enorme, no era el tamaño de un león normal, era grande. El primer piso medía más o menos 2 metros, 2 metros y medio, y el león era como de ese tamaño, y era resplandeciente, era de un color dorado rojizo, y en mi espíritu yo sabía que ese era el Señor, que era el león de Judá, de la tribu de Judá, y era resplandeciente, era como que brillaba. Y después en el sueño aparecía un lobo que quería comer, como si estuviera cazando a su presa. Entonces en ese momento el león salió, se puso de pie y le rugió, y entonces yo sentí que ese león estaba protegiéndome, que estaba protegiendo mi vida. Pero después empezó a alejarse el león y se metió como en medio de una montaña, y bajó su brillo, se escondió. Y en ese momento yo empecé a gritar en el sueño: Señor, no me dejes, no me abandones. Pero fue un clamor muy fuerte porque sabía que si él se alejaba, el lobo iba a atacarme, porque él era el que me estaba cuidando. Y entonces este lobo, pues vi como en el sueño me atacaba, me mordía en el cuello, y en ese momento desperté y bueno, este sueño es profético porque es lo que ha estado pasando con el pueblo del Señor. Como leí anteriormente, el versículo dice que el Señor esconderá su rostro en aquel día. En aquel día se refiere a los últimos tiempos, y pues ciertamente hemos visto como muchos pastores, como muchos ministros, como muchos hermanos, como mucha gente conversa e inconversa ha estado muriendo, porque el Señor ya está cansado de tanto pecado en el mundo, y como hijos de Dios sabíamos que
esto iba a pasar en algún momento, pero ciertamente el COVID o esta pandemia nos tomó por sorpresa a muchos, nos tomó desprevenidos, nadie se lo esperaba. Mi tía, que lamentablemente falleció, no se lo esperaba. Y actualmente también he tenido más familiares que se han infectado y que han muerto. No todos los que se han infectado han muerto. Sabemos que esta pandemia fue planeada para matar a los ancianos, a los más débiles en cuanto a salud, a los que tenían ya una enfermedad previa. Sabemos que este virus fue hecho en un laboratorio y que fue totalmente planeado, porque no es casualidad que solo a estas personas se esté matando. Y el mensaje es, y lo que quería comentarles era sobre el sueño, que el Señor ha escondido su rostro, no de su pueblo, pero sí de las personas que no han querido cambiar. El juicio está empezando por el pueblo, y esto es un juicio, hermanos. Está empezando por el pueblo del Señor. Está limpiando sus altares, su casa. Ciertamente sé en mi corazón, obviamente, que no todos los que están muriendo han sido por pecado, ni han sido por designio del Señor, pero muchos sí, hermanos. Debemos reconocer que ha habido pastores que se enriquecían a costa del pueblo, que estaban en adulterio, que estaban en fornicación, que estaban en orgullo espiritual. Y esto es un llamado para el pueblo de Dios, en que debemos consagrarnos, que debemos limpiarnos. A los que se han alejado, hermanos, vuélvanse al Señor. Es momento, porque el Señor está muy enojado ya no soporta más abortos. En ese entonces yo oraba y le clamaba al Señor y le decía: Señor, ¿por qué ha venido esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué te has enojado, Padre? ¿Por qué no has avisado a tu pueblo? Y decía que en mi espíritu sentía que Él me decía que yo no aguantaba más los abortos, que muchos países han puesto leyes para que esto sea legal, y me decía que Él permitía esto por eso, porque esa fue la puerta que se abrió, que ya no soportaba tantos abortos, tantos asesinatos a los niños, a los más indefensos, y quería que el mundo volteara a reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad, como individuos. Y es eso, hermano, que el Señor ya está harto de tantas cosas, de tanto robo, de tanto asalto, de violaciones, de todo lo malo. Ya está harto de todo eso, hermanos. Y esto también es una señal de que Cristo viene pronto. También quiero leerles Isaías 54, 7 y 8. Por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Y ese es también parte del mensaje, hermano, de que aún hay esperanza, de que debemos volvernos con todo nuestro corazón al Señor, porque ciertamente sabemos por las Escrituras que vienen cosas peores, que viene el cumplimiento del Apocalipsis. El Señor también me hacía sentir que viene otra plaga. Me decía que esta plaga no fue hecha por Él, que Él no la mandó, pero sí la permitió. Pero me decía que una plaga enviada por Él va a venir. Y en mi espíritu siento que es una especie de lepra, va a ser una especie de granos en todo el cuerpo, porque decía que quería que la gente viera su pecado, que la pudiera ver, que supiera en su alma y su corazón cuando viera
sus manos, sus cicatrices, que fue por su pecado. Entonces, hermanos, debemos cuidarnos de toda clase de pecados, hermanos. Más que nunca debemos consagrarnos al Señor. Aquí también este versículo que acabamos de leer dice que el Señor nos recogerá con grandes misericordias, y así es. Si nos guardamos, si seguimos consagrados al Señor, si seguimos buscando su rostro en oración, en hacer el bien, en ayudar al más necesitado y en todas esas acciones de amor que el Señor nos ha encomendado, el Señor nos va a guardar de todos esos males. El Señor es grande y misericordioso, pero si no creemos esta palabra de advertencia, no la mía, no estoy hablando que solo a mí Dios me haya hablado. Sé que hay muchos hermanos que se están levantando, que han tenido sueños, que Dios les está hablando, que están predicando en las calles, a profetas que también han puesto sus videos, sus sueños, sus visiones, hablan de que viene juicio y que vienen cosas peores para la humanidad cada día. También me hacía sentir que se acerca pronto la gran persecución y al mismo tiempo va a ser el gran avivamiento. Muchas personas se van a empezar a convertir, pero también al mismo tiempo va a estar la persecución como en la iglesia primitiva. Recordemos que en la iglesia primitiva tuvo un gran poder de parte del Señor Jesucristo, y ese gran poder va a ser para estos últimos tiempos, y al mismo tiempo en que ellos tenían ese gran poder eran grandemente perseguidos. Entonces eso es lo que viene, hermanos. No nos engañemos de que las cosas van a estar mejores. No es así. Van a estar mejores para los hijos de Dios, porque el Señor nos va a guardar. Pero si tú no conoces al Señor, si tú no te has acercado, si tú no te has arrepentido, si tú no te has bautizado, es tiempo de que lo hagas, porque los tiempos ya son cortos, porque Jesucristo viene pronto. Jesucristo ya vuelve, en cualquier momento viene, y hay que estar preparados, hay que seguir orando, hay que seguir clamando, hay que seguir buscando su rostro. Hermanos, muchos de ustedes, me dice el Señor, que han tenido sueños similares al mío, pero que han tenido miedo de comentarlos, que han tenido miedo de propagarlo, que han tenido miedo de salir a las calles, han tenido miedo de infectarse, han tenido tanto miedo. Hermanos, es el momento de que empecemos a salir, que empezamos a decirle: Señor, ¿qué hago para ti? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué es lo que me has encomendado a mí? Es tiempo de que ya hablemos a nuestros familiares sin pena de que Cristo es la única salvación, y que pronto estas cosas empezarán a suceder. Ciertamente el Señor Jesucristo ha escondido su rostro de este mundo. Este mundo empezará a estar en tinieblas. El Señor le ha dado autoridad a Satanás para atacar a su pueblo y atacar a las personas de este mundo, pero va a ser por un breve tiempo. Va a ser por un breve tiempo, pero esto no va a parar hasta que el Señor venga por su pueblo. Así que no nos engañemos. Hay que tomar cartas en el asunto. Ya no es tiempo de seguir jugando a ser cristianos, y debemos tomarlo en serio. Les doy gracias por haber visto este mensaje hasta el final. Si Dios pone en tu corazón que lo compartas, compártelo. Sigue buscando del Señor. Te animo, y voy a orar en esta hora por las personas, por ti que estás viendo este video. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te ponga a cada persona que vea este video, Señor. Primeramente oro por tus hijos, Señor, para que les des más fuerza, Señor, para que les des más autoridad, Señor, de hablar en tu nombre, Señor, de presentarse a sus familias, Señor, que están enfermas, que están muriendo, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, que quites toda incredulidad acerca de este sueño, Señor, porque sé que muchos no lo van a creer, muchos se van a levantar, Señor, van a decir: ¿quién es ella para hablar de esto, Señor?
pero no soy nadie, Señor, solo soy tu hija. Y por ser tu hija, tú nos hablas, Señor. Yo te pido, Señor Jesucristo, por cada persona inconversa que está viendo este video, Señor. Dale convicción de pecado, Señor Jesucristo, que pueda arrepentirse de todos sus pecados, de todo el mal que ha hecho, mi Señor, primeramente contra ti, contra tu reino, Señor, y después contra su prójimo, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos los asaltantes, de todos los violadores, de todos los asesinos, Señor, de esas mujeres que han abortado, de esas personas, Señor, que han matado con sus palabras, agrediendo, Señor. Te pido, Señor, misericordia por cada uno de ellos, Señor, que perdone sus pecados, Señor Jesucristo. Te pido por cada joven y por cada niño que va a ver este video, mi Señor, que los guardes de todo mal, Señor, que seas tú llamando a esos jóvenes y esos niños, Señor, para la obra de tu ministerio, Señor. Primeramente te pido por su salvación, Señor. Te pido perdón por todos sus pecados, por los pecados de sus padres, de sus antepasados, Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a voltear nuestro rostro a ti, Señor, a guardarnos más en ti, Señor, porque somos tus hijos amados, Padre. Guárdanos de todo mal, Señor. Guárdanos de lo que vendrá, Padre Santo, y te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sigamos buscando al Señor. Ciertamente todo lo que está pasando es porque el Señor lo ha autorizado, pero es con el propósito de que volteemos a verlo y a buscarlo, a buscar su rostro. Él ha escondido su rostro de este mundo, pero va a volver con grandes misericordias. En el nombre de Jesús, amén.